Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué opinan ustedes de lo que hizo Judas Iscariote? Entregó a su maestro, traicionó a su maestro, el Señor Jesús. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué calificativo merece que le apliquemos a Judas? Porque sin duda alguna que el haber entregado al Señor Jesús, pues marcó una etapa muy importante en la vida de Judas al grado que él acabó muy mal. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículos 47 al 56. Dice así: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. No podemos dejar de mencionar que Jesús está viviendo el camino rumbo a la cruz. El Señor Jesús había descendido del cielo, había tomado forma humana y había iniciado su ministerio cuando cumplió 30 años. Y como él dijo, él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía por los enfermos, él venía por los que estaban en necesidad de Dios. Y ahora él está caminando rumbo a la cruz, pero ¿cómo podría ser posible que Jesús llegara a la cruz? Eh, los fariseos y los maestros de la ley, desde un principio en los evangelios se narra que en cuanto empezaron a escuchar lo que él decía, muy pronto le tomaron coraje, muy pronto querían acabar con él. Pero no lo había permitido la multitud, porque imagínense, había multitudes de 5,000 hombres con sus mujeres y niños que seguían a Jesús. Imagínense la revuelta que se hubiera armado si los judíos, con la ayuda de los romanos, hubieran querido apresar a Jesús. ¿Cómo hacerlo? Y tenía que haber sido en un momento en el que Jesús estuviera vulnerable, como es este, que Jesús fue al huerto de Getsemaní orar, preparándose para lo que venía en los próximos días. Y en ese espacio es cuando Judas aprovecha para mandarle, como decimos vulgarmente, un pitazo a los romanos y a los judíos para que vinieran a apresarlo. Y tal es la traición de Judas, que dice, pues, ¿cómo vamos a saber quién es Jesús? Dice: al que yo le dé un beso en la mejilla. Y lo que hace Judas cuando llega con el Señor Jesús y llegan los de la turba queriéndoselo llevar, él se acerca y le dice: Rabí, y le da un beso. Jesús simplemente le pregunta: amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía que iba. Pero esa es la traición de Judas. Eso no habría una palabra que pudiéramos encontrar para describirlo, porque ¿cómo traicionar a alguien que había mostrado la bondad de Dios, sanando, liberando, dando palabras de ánimo, resucitando a los muertos, hablando del reino de los cielos? Jesús no había hecho nada para merecer que se le castigara de alguna manera. Sin embargo, lo que le ganó a Judas fue su ambición. Los motivos de su corazón que le empujaron en sus malos deseos para traicionar la amistad de Jesús y para, por encima de lo que Jesús representaba, él buscar su propio beneficio. Eso fue todo. 30 monedas de plata es lo que Judas pudo ganar por traicionar a su maestro. Yo inicié esta reflexión
preguntando, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué palabra usarían para describir lo que Judas hizo? Bueno, no sé si nos puede ayudar, creo que sí, el poder leer lo que más tarde escribió el autor de la carta a los Hebreos, esta carta dirigida a judíos que se habían convertido al cristianismo, en Hebreos capítulo 10, versículos 26 en adelante. Mire lo que dice. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Y yo le contesto lo que pregunté en un principio. ¿Qué opina usted? ¿Cómo podríamos llamarle a una persona que traiciona a su maestro? Pues no lo sé, no encuentro la palabra para hacerlo. Pero lo único que yo puedo decir es que es aterrador caer en manos del Dios vivo. Porque ¿de qué habla esta carta a los Hebreos? Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Judas había recibido el conocimiento de la verdad. Judas se había escuchado del reino de los cielos, pero él fue obstinado, fue necio, fue terco, fue rebelde, le ganó la ambición y él cayó en traicionar a su maestro. Pero queridos amigos, lo que usted pueda opinar respecto de Judas, tendría usted que mirarse al espejo para mirarse usted mismo y encontrarnos con que nosotros hemos traicionado al Señor Jesús de muchas maneras. Mire, ¿cuál es el problema de Judas? El problema de Judas es que no fue un delito que él cometió de manera que no había pensado, que no había planeado, todo lo contrario. Judas fue a escondidas a hablar con los líderes judíos, a ponerse de acuerdo con ellos, a planear el arresto de Jesús. De esa manera, el pecado que lleva una calificación mayor y que nos hace caer en manos del Dios vivo, es el pecado que estamos haciendo planeado. El pecado que planeamos para hacerlo, que preveemos para hacerlo. Dicen los de la ley, los abogados, son los delitos con las agravantes, ¿no? Premeditado con alevosía y ventaja. De igual manera, este pecado obstinado que hizo Judas tiene todas las agravantes. Fue con premeditación, con alevosía y con ventaja, porque tomó a Jesús cuando estaba solo. De igual manera nosotros, una cosa es el pecado que cometemos de manera involuntaria, de manera sorpresiva, y otra cosa es el pecado obstinado. Inclusive en la ley de Moisés se habla del pecado involuntario. Dice, si alguien le diera muerte a otro de manera involuntaria, puede ir a una ciudad de refugio, pero si fue voluntario tiene que pagar el precio de su pecado. Queridos amigos, no podemos juzgar a Judas sin dejar de juzgarnos, de mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que de muchas maneras nosotros guardamos hábitos de pecado, conductas premeditadas, bajo las cuales obramos con alevosía y ventaja, y que eso trae las agravantes sobre nosotros. Que Dios nos libre de caer en las manos del Dios vivo, que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. No se confunda, no crea usted que porque hoy día no sucede nada, no va a pasar nada, porque llegará el momento en el que Dios tome venganza de nuestro pecado obstinado. Es una porción muy fuerte, pero es lo que vivió Judas y que nosotros podemos caer en el mismo error que cayó él. Oremos y pidamos misericordia delante de Dios. Bendito Padre, gracias por este mensaje. Es muy fuerte el poder comprender cómo no solamente Judas obró de manera obstinada y de manera premeditada contra su maestro, sino también nosotros cuando te ofendemos y lo hacemos de manera premeditada, obsesiva, obstinada. Perdónanos, Señor.
Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades y sabes cómo caemos una y otra vez en el pecado. Pero rogamos que sea tu Espíritu Santo quien renueve nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para producir el querer, sino para realmente hacer tu voluntad. Líbranos de nuestro pecado, como dice la oración del Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de caer ante el pecado por nuestras debilidades. Rogamos que la sangre de Cristo sea derramada en nosotros para el perdón de nuestras faltas y que tu Espíritu Santo nos guíe para vivir agradándote y haciendo tu voluntad. Lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.